Y el domingo de hoy toca una de las tantas parábolas que nuestro Señor Jesucristo narra en sus evangelios, o alguna de las que por lo menos los evangelistas explican o escriben de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguramente nuestro Señor habrá contado más parábolas, era el modo habitual que él tenía de predicar, eran como comparaciones. Y la que toca hoy fue, o es, la parábola del buen samaritano, una de las llamadas parábolas de la misericordia. Todas estas parábolas se encuentran normalmente en el Evangelio de San Lucas. La del buen samaritano, la de la oveja perdida, ¿cuál más? La del hijo pródigo. Todas estas comparaciones. Dice el texto, se levantó un levita, dice la parábola, que es como si dijésemos hoy, se levantó un cura, un sacerdote, y para ponerlo a prueba a Jesús, le dice, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús responde, pues ¿qué está escrito? ¿Qué dice la ley? Y responde este sacerdote, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el texto, bueno, ok, perfecto, ya respondiste, ya sabes lo que hay que hacer. Haz eso y vivirás. Significa, lograrás el cielo. Para no quedar como un estúpido, este levita, este cura, digamos, le pregunta, lo desafía a Jesús. Ok, pero ¿quién es mi prójimo? Tan tonto no puedo quedar. Y si nos pregunta pública. Y típicamente, como nuestro Señor hacía, no responde, tu prójimo es aquel que tienes al lado, es todo el mundo, ¿no? Responde con una parábola, la del buen samaritano. Esta que cuando uno la lee, es imposible, como la parábola del hijo pródigo, no sentirse a veces identificado. Como sabemos en los tiempos del Evangelio, el judaísmo, probablemente el de este levita, este sacerdote, se ve convertido en una especie de preceptos imposible casi de cumplir, insoportables, incontables, plasmados después con el tiempo en el Talmud o la Mishnah, hacían que la vida de un judío de la época de Cristo, si esa vida estaba comandada por un fariseo, era casi incontrolable. La cantidad de pasos que uno tenía que hacer un día sábado, por ejemplo. Todavía hoy en algunos lugares, en algunos barrios judíos, en algunos guetos, observan los judíos llamados ultraortodoxos la cantidad de pasos que uno puede hacer un día sábado. Yo tengo un cura amigo mío que es párroco en Brooklyn, en Nueva York, y es el párroco del barrio judío. Y claro, los sábados nadie puede como moverse demasiado. Entonces, ¿qué hacen? Contratan hispanos para que vayan el sábado a hacer las compras. Ellos no mueven un dedo, pero contratan a alguien que puede moverlo, un cristiano, aunque después quizás lo desprecian, ¿no? Por eso Jesús le va a decir en el Evangelio de San Mateo, ustedes enseñan tradiciones de hombres. Ustedes no están enseñando lo que dice la Escritura. Están enseñando cosas de ustedes. Esto no es de mi Padre. La Sagrada Escritura decía lo contrario, había que amar a todos, es como dijo el levita, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en tiempos de Cristo, lamentablemente por esta tergiversación de la Escritura, solamente un judío amaba a un judío. Por eso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque algunos fariseos dicen que mi prójimo solamente el que es como yo. Los que no son judíos, entonces no pueden ser amados. Y acá entonces viene la parábola de Jesús. Hay 4 integrantes, 4 protagonistas. Este pobre diablo, este que lo apalean, le roban todo, lo dejan desnudo, el primero. El segundo es un samaritano. ¿Qué es samaritano? ¿Qué es un samaritano? ¿Qué me importa a mí? Un samaritano era un ser despreciable para un judío. Samaria estaba al norte de Judea. Era gente que inicialmente había sido israelita o judía, pero después había cambiado su religión.
se había como ido del judaísmo y practicaban una religión medio como mezcla. Por eso un judío no hablaba nunca con un samaritano. Ahora entiendo, Padre, por eso cuando Jesús va al pozo y está la samaritana, los apóstoles se asombran 2 veces, porque primero, porque habla con una mujer. Jesús era muy distante en eso, no es que no era misógino, pero era casto, y por eso los juras intentamos seguir a Jesucristo en la castidad. Pero en segundo lugar, porque era samaritana. Era como si uno dijera ahora, era como un periodista. Alguien así, alguien que no te va a decir siempre la verdad, ¿no? Alguien que hay que dejarlo como de lado. En tercer lugar está un sacerdote y en cuarto un levita. 2 personajes importantísimos para el tiempo de Jesús. Como si dijésemos un obispo y un cura. Los sacerdotes judíos eran encargados de perpetuar el culto. Por ejemplo, el papá de San Juan Bautista era sacerdote, ¿no? Mientras que los otros, los levitas, eran como si fueran catequistas del día de hoy. Gente de iglesia, digamos. Gente que va a misa el domingo. Y viene la parábola, y viene entonces el texto. A este pobre hombre lo apalean, le roban, lo dejan medio muerto, y pasa un obispo, estoy traduciendo al término de hoy, y cuando llega lo mira con desprecio. ¿Esto qué es? Voy a la vuelta. A mí no me toca. Viene después un cura, un levita. Mira y también da un rodeo. Hasta que llega el samaritano. Que mi judío era. Y entonces, como dice el Evangelio, lo carga, venda sus heridas, las cura con aceite, lo coloca en su cabalgadura y lo lleva hasta un hotel, hasta una posada, hasta un mesón, dice el Evangelio. Y paga esa noche y fuera adelantado. Y dice, y lo que te deba después, te lo pagaré a mi vuelta. Yo me hago cargo de este. ¿Quién crees entonces, dice Jesús, que se comportó como prójimo? Fíjese que el judío que le estaba increpando, preguntando a Jesús, ni siquiera se anima a decir lo que uno respondería. A ver, ¿quién se portó como prójimo? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? ¿Quién sería? El samaritano. Que le pregunta a Jesús ni siquiera se anima a pronunciar la palabra samaritano. Era algo como despreciable. Y por eso dice no. Su prójimo fue aquel que tuvo misericordia de él. Haz entonces lo mismo y vivirás, dice el Señor. Esto es la caridad nueva que viene con Cristo. Yo amo al prójimo no por lo que el prójimo tenga de bueno. Amo al prójimo no porque lo quiera él, sino por lo que veo en él de Dios. Muchísimas veces a uno le cuesta ver a Dios en el prójimo, sobre todo en aquel prójimo que le hace mal. El que me persigue, el que habla mal de mí, el que me calumnia, el que me desprecia. Pero ahí se ve si uno es cristiano o uno es pagano. Si uno realmente intenta seguir a Jesucristo o no. Por eso va a decir San Pablo en el himno de la caridad, en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y la de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, conociera toda la ciencia, aunque tuviera la plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, soy como nada. Aunque repartiera todos mis bienes, entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada sirve. Porque la caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Esto es el precepto de la caridad. Una vez ve a algunos cristianos que dicen,
¡Oh! ¡Praise the Lord! ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Get a life. Conseguiste una vida. No es en palabras en que uno ama a Dios. El cristianismo no es meramente una doctrina, es una vida que si no la vivimos, podemos ser igual que este levita, o que este sacerdote, o que este fariseo que pregunta. El amor al prójimo, la caridad significa, es que yo amo a Dios por lo escondido que hay, amo al prójimo por lo escondido que hay de Dios en el prójimo. Y es la característica del cristiano. Pero es una característica que se está acabando. Jesús dice que al final de los tiempos, la caridad de muchos se enfriará. Mateo 24. Al final de los tiempos, muchos falsos profetas aparecerán, dice Jesús, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, de la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Bien, nosotros tenemos una gracia muy grande y es la de haber venido de nuestros países con todos nuestros defectos, con todas nuestras necesidades, pero con algo que este país no tiene. Y es el testimonio concreto de amor al prójimo por amor a Dios. Estados Unidos tiene una enorme ventaja y a muchos de nosotros nos ha alojado, nos ha albergado, pero una gran desventaja, que no es como nuestros países, que tiene raíces católicas. Por lo tanto, ese individualismo propio del protestante, salvarse solo prácticamente, no lo tenemos. Un hispano es capaz de sacarse la comida de la boca para darle comer al vecino que no tiene, aun cuando tenga nada más que pan duro para comer. Y eso que traemos culturalmente nosotros, no solamente no tenemos que perderlo, sino que tenemos que darlo, porque por algo Dios nos puso acá, no solamente para salir de nuestro país y tratar de buscar una vida mejor. Nada escapa a la providencia de Dios. El individualismo de Norteamérica, donde cada uno hace de su vida su propio ombligo y no se preocupa por el prójimo muchas veces, hace que el catolicismo hispano trate de hacer fecundar estas tierras que nos han albergado a todos nosotros. En casa, en la familia, hemos aprendido la cultura católica, a pesar de ser todos pecadores, a pesar de que algunos de nosotros quizás no terminaron de casarse por la iglesia como Dios manda, a pesar de que alguno está esperando conseguir dinero para la fiesta de bautismo. Bauticen a sus hijos, cuanto antes, bautícenlos. Si acá hay niños que no están bautizados, no son hijos de Dios todavía. ¿Sabían eso o no? Si no están bautizados los niños, no son hijos de Dios. Por eso hace falta bautizarlos. Si no me he casado por la iglesia y puedo casarme por la iglesia, ¿por qué no quiero abrir la puerta a Jesús? ¿Por qué no quiero hacer que Dios bendiga a mi familia? ¿Qué mal me ha hecho Cristo? ¿Por qué no? Todo eso lo recibimos de casa, de nuestros países. Y por eso conocemos, aunque sea, recordamos que hay que cumplir con el precepto de caridad. Por amor a Dios, amo al prójimo. Por amor a Dios, me caso por la iglesia. Por amor a Dios, bautizo a mis hijos. Por amor a Dios, aguanto las ofensas del prójimo. Por amor a Dios, aún rezo a mis difuntos. Por amor a Dios, doy de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo. Por amor a Dios, visito a los presos, visito a los enfermos. Por amor a Dios, enseño la verdad, corrijo al que se equivoca. Tengo paciencia contra las adversidades del prójimo. Por amor a Dios. Ese buen samaritano es Jesucristo. Y ese pobre diablo tirado por ahí
es la humanidad caída.